magistral de la naturaleza no está al 100% ejecutada. Entonces, al verbalizar, todavía no tiene la introyección de ciertos comportamientos, no tiene la capacidad de introspección, no tiene la capacidad de monitoreo y autoevaluación mental de sus acciones y las tiene que verbalizar. Listo. Aquí nos comparte esta presentación el maestro Christopher, donde nos menciona que esta es de la 1 minuto. Por favor, te devuelves a la anterior, porque nos hablan de que es altamente adaptativa, ¿ok? Las funciones ejecutivas son altamente adaptativas, es decir, a través de la evolución nos hemos diferenciado. Según Chomsky nos menciona que el ser humano tiene el lenguaje como un componente que es universal y obedece unas reglas generales para toda la especie humana, a pesar de la diferencia entre idiomas, pero son unos códigos lingüísticos similares y eso nos hace humanos y nos diferencia de otras especies. De igual manera, nos menciona Flores Lázaro que las funciones ejecutivas nos han brindado la capacidad de adaptarnos, ¿sí?, a una serie de tareas que el individuo requiere cuando se presentan dificultades y permiten que alcancemos objetivos. También hay otras que son, por acá nos mencionan, permíteme, yo me apoyo en esta presentación, permiten inhibir conductas adecuadas. ¿Qué quiere decir eso? Las personas con deficiencias en las funciones ejecutivas, con una demencia frontotemporal o disfuncionalidad ejecutiva, tienen dificultades para interactuar con los demás. Pues en estos casos hay ejemplos fehacientes, ejemplos irrefutables desde el componente empírico, de que estas personas, al no tener una teoría de la mente y al no tener flexibilidad cognitiva o autorregulación emocional, no logran diferenciar que el otro piensa diferente al otro, son muy literales, no logran diferenciar que el otro tiene emociones y sentimientos distintos y en ocasiones pueden ser hirientes, hostiles o hasta agresivos, ¿sí?, porque sus conductas, por ejemplo, no tienen filtro, por llamarlo de esa manera. La función ejecutiva también permite tener ese filtro, ese freno inhibitorio que hace que yo desarrolle una dimensión ética donde reconozca que ciertas conductas prosociales no van a permitir cuidarme, cuidar de otros y no sería adecuado transgredir al otro por pensar o actuar diferente a mí o por sentirme incomprendido frente a sus realidades, ¿ok? Algunas de las funciones ejecutivas son, por ejemplo, maestro, nos devolvemos 2 presentaciones antes, la número 7, ¿sí? Algunas funciones ejecutivas me van a permitir desarrollar, crear, organizar, anticipar, integrar, llegar a la meta, planificar, abstraer, criticar, regular emociones, la relación con lo ético y lo moral, manipular información, ¿ok? Vamos a adelantarnos un poquito a la diapositiva 10, posteriormente a la 11. Hay una serie vamos a la 10, por favor. Hay una serie de compañeros y compañeros de psicopatologías o trastornos mentales que están tipificados o ya, digamos que clasificados en el DSM-5 y en el CIE-10. Pasamos a la diapositiva 11, por favor, a la 10, por favor. Y tienen compromisos en las funciones ejecutivas, es decir, hay disfuncionalidad ejecutiva. Eso está científicamente comprobado y tiene un amplio estudio a nivel epidemiológico y estadístico. Por ejemplo, en el TDAH, que es un trastorno del neurodesarrollo, están afectadas las funciones ejecutivas, ¿sí?, principalmente la planificación, el automonitoreo y el control atencional. Trastorno ejecutivo, esquizofrenia. En la esquizofrenia y en los trastornos de personalidad antisocial está afectada la teoría de la mente y la cognición social. Demencia frontotemporal, enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson, recordemos que hay una desregulación dopaminérgica
y las personas no pueden tener control ni planificación de una serie de actividades. Listo. Es decir, en el Parkinson está afectado el cerebro medio y esto repercute, está alterado el tectum y el tegmentum y esto repercute en la segregación de neurotransmisores a la corteza prefrontal y ahí se van a afectar las funciones ejecutivas. Trastorno de la psicopatología, que está muy próximo al trastorno de personalidad antisocial. En los trastornos, la patología dual o en el trastorno por abuso de sustancias también se va a ver afectada la función ejecutiva. Y en la esquizofrenia y el trastorno afectivo bipolar, que son dos de los trastornos psiquiátricos más incapacitantes según la OMS y son de los más graves y delicados, también se ven afectadas las funciones ejecutivas como freno inhibitorio, anticipación, autocontrol, automonitoreo, planificación, flexibilidad cognitiva. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Es clara la presentación de ideas? ¿Dudas, inquietudes hasta ahora? Desde Cochabamba, desde Bello, Medellín, el Valle de Aburrá. Hola. Profe, tengo una pregunta. Cuando, Claro que no. cuando usted menciona que los niños, pues en esta primera infancia, verbalizan mucho la función porque no tienen esa capacidad de introspección, o sea, es necesario como el proceso de entender lo que está pasando para que se pueda fijar o desarrollar. No sé si me hago entender, nosotros de pronto lo hacemos mentalmente, ellos lo hacen, bueno, ante su incapacidad lo hacen de forma verbal, pero es necesario que se dé este punto para que se desarrolle el proceso de la función ejecutiva. Sí, es una pregunta muy interesante, gracias. ¿Quién la realiza, Luisa? Sí, profe. Bueno, felicitaciones, muchas gracias por ese aporte. Es necesario que lo hagan, ¿sí? Y voy al punto en que, por ejemplo, Alfredo Ardila, en de neuropsicología clínica, cuando habla de la rehabilitación cognitiva, él trabaja mucho sobre entrenamiento cognitivo. Y una de las estrategias es, así como entrenas tu cuerpo haciendo deporte, patinando 2, 3 veces a la semana, montando bicicleta, asistiendo al gimnasio, así mismo debes entrenar tu cerebro, ¿sí? Tu sistema nervioso. Y los niños hacen ese entrenamiento. Aparte de que su cuerpo está creciendo y su cerebro también se está terminando de configurar, de mielinizar, de ganar peso y fortalecer unas conexiones. De esa misma manera, la experiencia, el aprendizaje desde la cotidianidad, a través del juego, la luz, la asistencia al aula de clase, la interacción social, ese aprendizaje, esa verbalización de funciones la va a permitir poco a poco introyectándola. ¿Sí? Y eso sumado al crecimiento y desarrollo neuronal que va teniendo. No sé si soy claro en la respuesta. O sea, él lo tiene que hacer porque eso lo va a permitir poco a poco ir dejando de verbalizarlas e internalizarlas, adicional a que su desarrollo físico y neurobiológico le va a ayudar también a introyectar dichas funciones y ya no tener que verbalizar todo tan seguido. Es decir, no hablar todo en voz alta. ¿Sí me hago Listo, entender? profe, gracias. Al Sí, sí, principio gracias. todo lo hablan en voz alta, ya con el entrenamiento, la experiencia, los aprendizajes y la maduración que va dando la edad, van a internalizar ciertas funciones y desarrollar otras. Bueno, desde la parte neuroanatómica agradezco al maestro Christopher que me comparta la número 11. Tenemos la neuroanatomía de los lóbulos frontales. ¿Listo? Recordemos que hay una serie de cortes cerebrales, los tres más comunes a los que yo invito que no se les olvide, es el corte sagital, el corte coronal y el corte axial. ¿Listo? Porque acá tenemos, y hay unas vistas, una vista ventral que vendría a ser inferior y una vista dorsal que vendría a ser como la parte superior o la parte eh, trasera, por llamarla de esa manera, como la parte del lomo del encéfalo, del cerebro, ¿sí? Entonces tenemos, mirando desde un corte, como nos aparece aquí en la imagen que está en la parte de abajo, desde un corte sagital, donde se ve el encéfalo dividido en dos porciones, derecha e izquierda, y vemos el corte, corte sagital o
una división en dos mitades, derecha e izquierda. Vemos que se evidencia el hemisferio cerebral izquierdo y tenemos comprometidas, incluso ahí se ve brevemente algunas de las áreas de la citoarquitectura de Brodmann. Tenemos que se observa, por ejemplo, comprometidas dentro de la corteza frontomedial, el área 11, 12, 22, 24 y otras más. Y aquí obedece que tenemos los lóbulos frontales como las estructuras más anteriores de la corteza cerebral, ¿sí? Ellas están ubicadas delante de la cisura central y encima de la cisura lateral, y tiene tres regiones muy importantes que son las que se estudian. Ahí me apoyé pues en algunas cosas, las voy hablando, otras me apoyo pues en la literatura que está acá sintetizada, y tiene tres regiones muy importantes donde se ubica la mayoría de las funciones ejecutivas de la región orbital, la región dorsolateral, que es la que está en la parte superior. Cuando decimos dorsolateral, quiere decir que está ubicado como hacia la parte más encimita, como hacia el lomito que les había dicho, y hacia los dos laditos, tanto derecho como izquierdo, ¿sí? La región medial, al decir frontomedial, quiere decir que está en la parte del frente, porque es el córtex frontal y prefrontal, y justo en el centro de ese lóbulo, en la cara interna de esos dos hemisferios, ¿listo? Y la región órbito-frontal quiere decir que se ubica en la parte ya más ventral, en la parte inferior, cerca de las órbitas, ¿sí? Es decir, del globo ocular, cerca de donde está la región de los ojitos, como arriba de los ojos, y muy hacia el frente. Esta es una de las zonas más incipientes o más crudas, es decir, de las que más termina en desarrollarse en el ser humano, cerca del cierre de la adolescencia. Menciona Jesús Palacio, Alberto Marchesi, también Diane Papalia en su texto sobre Jesús Palacio y Marchesi, Alberto Marchesi en el texto Desarrollo Psicológico y Educación, y Diane Papalia en el texto de psicología, creo que se llama psicología evolutiva o del desarrollo, ya me olvidé el nombre exacto, me disculpan. Es una de las últimas áreas en desarrollarse y culmina con la adolescencia. La adolescencia, recordemos que va hasta los 19 o 21 años. Así que, damas y caballeros, muchos de ustedes aún están terminando su adolescencia. Muy bien, muy bien. Pero eso no es malo, eso es bonito, eso es muy positivo. Es una etapa de la vida hermosa que se debe vivir, donde se explora y se aprende muchísimo. Muy bien, damas y caballeros. Los doctores Julio Flores, Sergio Trotsky y Metaute revisaron estas tres áreas en sus investigaciones para desarrollar el MANFE2, hicieron un análisis exhaustivo de estas tres áreas y con base a ellas ubicaron las funciones y sus posibles alteraciones. ¿Listo? Dentro de la corteza dorsolateral se encuentra estrechamente relacionada con procesos como planificación, memoria de trabajo, fluidez, solución de problemas, flexibilidad mental, generar hipótesis, estrategias de trabajo, seriación y secuenciación. Voy a tratar de avanzar para que cumplamos con los tiempos. ¿Okay? La corteza órbito-frontal, en la regulación emocional, conductas afectivas y sociales, toma de decisiones basadas en estados afectivos. Esto tiene aquí la prosocialidad y la cognición social. Y la corteza prefrontal medial, procesos de inhibición, detección, solución de conflictos, también esfuerzo atencional y regulación conductual. Esto según Posner y Betjen. ¿Listo? Hay diferencias hemisféricas, siempre vamos a tener lo que es la asimetría hemisférica, y esto va a tener mayor dominancia en un hemisferio que en otro, en un lado que en otro. Por ejemplo, para el hemisferio derecho, la corteza prefrontal derecha tiene mayor dominancia en la construcción y diseño de objetos y figuras, ¿sí? La memoria de trabajo para el material visual, en el humor, apreciar según Genswich y Laconi, por ejemplo, apreciar lo que es el doble sentido, la picardía, el sarcasmo, está más orientado desde el hemisferio cerebral derecho, ¿listo? La memoria episódica, la conducta y la cognición social también se ubican en el hemisferio derecho según Samuel Strauss. En la corteza prefrontal izquierda se ubican procesos como planeación, secuenciación, flexibilidad mental, fluidez verbal, memoria de trabajo, información verbal y estrategias memorísticas. Recordemos también que el hemisferio izquierdo es más lógico, es más racional, es más aritmético, más calculador,
y el hemisferio derecho es más creativo, es más de ingenio, más artístico, más de injerencia y de deducción. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a lo que es, bueno, estos tres, el maestro Flores Lázaro y sus colaboradores mencionan que las tres dimensiones principales donde están abarcadas todas las funciones ejecutivas son control inhibitorio, flexibilidad mental y memoria de trabajo. De ahí se desprenden todas las demás que les hemos mencionado: planificación, análisis, pensamiento crítico, anticipaciones, eh, automonitoreo, todo esto se desprende de ahí. Listo. Control atencional. Listo. Brevemente, el control inhibitorio está en la corteza prefrontal medial y ayuda a retrasar ciertas tendencias a respuestas impulsivas. Nosotros lo llamamos también, según algunas teorías y algunas prácticas que se realizan, freno inhibitorio. Muchas veces cuando estamos con pacientes impulsivos, hostiles, que no pueden regular sus emociones, les invitamos a aplicar ese freno inhibitorio. Listo. Aquí hay una regulación conductual y de atención, listo, y se involucran muchas estructuras cerebrales, por ejemplo, lo que es el sistema mesolímbico también está involucrado, porque ahí se ayudan a fortalecer ciertas emociones. ¿Sí? La flexibilidad mental, ahí está ubicada principalmente o se relaciona mucho con la corteza dorsolateral y tiene la capacidad para cambiar, para ser versátil, ¿sí? Para permitirse otro tipo de alternativas, es decir, cambiar un esquema de acción, un pensamiento por otro, evaluando los resultados y permitiéndose, digamos, retroalimentar lo que no está bien para intentar otras opciones alternativas. Y ya la planificación es una función, es una competencia que nos permite integrar, secuenciar y desarrollar una serie de pasos, una serie de actividades para orientadas a la consecución de objetivos, orientadas a los logros. Listo. Pueden ser a largo plazo, a mediano plazo y a corto plazo, según Tsukira, Fiji y Tagasaki. Listo. Ahora tenemos otras funciones como memoria de trabajo, fluidez verbal, entre otras funciones. Vamos a mencionar acá de las que nos habla Julio Flores Lázaro en el BANFE 2 y luego pasamos a un agregado que nos iba a mencionar el maestro Christopher Listo. Algunas de las funciones evaluadas por el BANFE 2, que es la batería de funciones ejecutivas y daño de los lóbulos frontales, ¿sí? Batería neuropsicológica de las funciones ejecutivas y lóbulos frontales, agrupa un gran número de funciones. En total agrupan en las estructuras, en las cortezas orbitomedial, prefrontal, anterior y dorsolateral, una serie de funciones que se describen a continuación. Estas serían algunas de ellas: organización, control inhibitorio. Pasamos a la siguiente presentación, por favor. Flexibilidad mental, generación de hipótesis, planificación, actitud abstracta, memoria de trabajo, metacognición, que implica monitorear y autocontrolar, solución de problemas, seriación y secuenciación, inhibición, control autonómico, relaciones motoras y la teoría de la mente. Bueno, maestro, le doy paso a usted para que nos comparta algún agregado frente a las funciones ejecutivas desde su definición y teoría, y luego pasamos al análisis de casos. Muy gentil. Inquietudes, aportes desde Colombia o desde Bolivia. Maestro Christopher. No se escucha muy bien. Sí, señor. Mis queridos estudiantes, me confirman si escuchan. Excelente. Excelente. Es un gran aprendizaje para nosotros conocer ese caso y ese diagnóstico y cómo se intervino.
Bueno, mientras el maestro, en parte de diapositivas, les comento. Cuando hay un trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Un trastorno de personalidad. Cuando hay un TOC o un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, puede verse afectada la corteza dorsolateral,